Tengan todos ustedes muy buenos días. Para quienes estén desayunando, feliz provecho. Quienes ya se preparan para ir a hacer su respectiva cola para la inscripción en los distintos cortejos procesionales que anunciaron hoy, primer domingo de Cuaresma, la primera o la subsiguiente jornada de inscripción, pues no olvidar su documento de identificación personal, también el certificado de las dosis de la vacuna. Y en algunos casos, si hay documentos de respaldo de turnos de otros años por mostrar, también. ¿Por qué decidí hacer esta transmisión hablando de lo privilegiado que es el grupo de cucuruchos de mi generación? Los que nacimos en finales de los años 50 y a partir de los años 60. Soy del 18 de agosto de 1963, el año en que los Beatles llegaron a los Estados Unidos, el año en que asesinaron a John Fitzgerald Kennedy. Muchos de nosotros, desde muy niños, muy pequeños, sabíamos que las únicas imágenes consagradas, y me voy a referir a la ciudad capital para no cometer ningún desliz y que se me pasen por alto algunas otras de otras localidades. Por ejemplo, Jesús de la Merced del antiguo Guatemala, que si mal no estoy, fue consagrado en 1971, pero puedo estar errado con la fecha. Pero habíamos sabido que las imágenes consagradas eran, obvio, Jesús de la Merced, quien fuera consagrado con los ritos de Nuestra Señora de los Reyes de Sevilla, España. De allí la primera imagen consagrada en el Valle de la Nueva Guatemala de la Asunción, el 3 de febrero de 1917, Jesús de Candelaria. Bueno, también en la antigua Guatemala, en la que era la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros, la segunda imagen en ser consagrada fue la Virgen de Dolores del Manchén, que se venera en la parroquia de San Sebastián. Pasaron muchos años, algunos, puedo decir que los de mi generación, mis más cercanos, no habíamos nacido, faltaban pocos años para que eso sucediera, andábamos de querubines en el cielo, cuando consagraron, si mal no estoy, el 3 de marzo de 1956 a Jesús del Consuelo. Esas eran las noticias que los niños de esa época conocíamos, teníamos referencia, teníamos incluso anécdotas de abuelos, de parientes, en mi caso, o en el caso de mi familia, de mi abuelo Julio Tomás Arce Vázquez,
que hay un retrato familiar del 2 de febrero, el Día de la Candelaria, de 1917, donde está con sus papás, con sus hermanos, en una marimbita, muy elegantemente vestidos en los preliminares de la consagración de Jesús de Candelaria. Y contaba mi abuelo lo impresionante que para un niño de esa época, él tendría 10, 11 años, fue ver la consagración de Jesús de Candelaria. Bueno, pero eso queda en el anecdotario, eso queda en el relicario de las memorias, pero a nosotros la primera noticia o lo que nos atañe en saber de consagraciones, ya a nuestros contemporáneos, fue la de Jesús del Rescate en 1972, quien dicho sea de paso, el próximo sábado tendrá una procesión extraordinaria por llegar a las bodas de oro de consagrado. Podemos decir entonces que somos una generación que vio una consagración, ya sea en presencia física o referencialmente a través de los medios de prensa, básicamente, o de la radio. La televisión no transmitía esos acontecimientos, y les voy a dar la fecha de la primera transmisión de una consagración que hizo la televisión guatemalteca. Bueno, en 1973 se consagra al Señor sepultado de Santo Domingo, y se lleva en procesión sin urna en un catafalco custodiado por 4 monjes o frailes dominicos. Algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de ver esas estatuas que fueron hechas de papel maché pintado. En muchas de las velaciones del Señor sepultado de Santo Domingo, incluso fueron prestadas para adornos, velaciones, altares de centros educativos como el Colegio San Sebastián, por poner un ejemplo. El Señor fuera de su urna, de forma extraordinaria, ya que normalmente se le procesiona en el joyero de bronce parisino, como su servidor lo cataloga en algunas de sus crónicas, en algunos de los poemas escritos. Y tocará en el 2023, por Dios santo, ojalá con nueva dirigencia, no con esta gente pusilánime que no merece estar en los cargos directivos en Santo Domingo. Y soy muy enfático y soy muy claro, y si alguien se ofendió con estas palabras, su problema. Y pasó el tiempo de 1973 a 1989. Solo voy a regresar a 1973. La consagración tuvo lugar en el atrio de la catedral, de manera muy similar a la coronación de la Santísima Virgen del Rosario en los años 30 del siglo XX, que eso, obvio, nuestros ojos solo lo han visto en fotos, y hay unas películas que tiene atesoradas la Cinemateca Nacional, muy interesantes. En 1989
la primera vez que la televisión nacional transmite una ceremonia de consagración. En este caso, del Santo Cristo Yacente del Calvario y la Santísima Virgen de la Soledad de esa iglesia, que llegaron en procesión a la catedral, fueron desmontadas de sus gigantescas andas unas plataformas en donde iban puestas las sagradas imágenes dentro de sendas coronas. Se procesionaron del atrio hasta el altar mayor. Tuve el honor de cargar al Señor sepultado del Calvario, ya consagrado, para trasladarlo del altar mayor al anda procesional y proseguir el regreso. Y la televisión fue un hito en esa época hacerlo en manera directa. Entonces podemos decir que al Calvario le corresponde el banderazo de salida, por decirlo en términos coloquiales, de ser la primera ceremonia que se transmitió por la televisión. Para los más jóvenes se hace la salvedad que no existía lo que ahora hay de redes sociales, de canales en la web, etcétera, que hacen este tipo de transmisiones o actividades similares como la que estoy haciendo en este momento, de transmitir un video audio en vivo. Después, en 1993, personalmente, la consagración más esperada de mi vida, el día como cucurucho más feliz de mi vida, como fue ese domingo de Ramos, en que frente a la Santa Iglesia Catedral, no sobre el atrio, sino sobre la Séptima Avenida, al mediodía, fue consagrado Jesús de los Milagros, quien llegó a su altar consagratorio en hombros de la centuria romana, misma que fueron los héroes el domingo de Ramos de 1992, cuando preservaron a la imagen de un eventual incendio, cuando por determinados motivos el anda agarró fuego, que fue un episodio de contrastes. Yo también escribía y en una entrevista dije que los dos domingos de Ramos más cercanos y de mayor contraste en la historia de San José son el del 1992 con el de 1993. Los extremos. El del 92, que pudo haber terminado en una tragedia inimaginable, que se hubiera quemado la imagen, bendito sea Dios, ya no fue así. Y en 1993, que fue la consagración, que fue un acto hermosísimo, esa invocación al Espíritu Santo para que descendiera en el momento en que el obispo celebrante, Monseñor Próspero Penados del Barrio, quien de la gloria de Dios goce, ungió de frente, cabeza, manos y pies de Jesús de los Milagros. Les comparto que con mi familia, muy identificada con San José, mi padre fue el primer jefe del escuadrón de romanos, y hay sangre josefina por nuestras venas. Todos mis primos, mi padre, que ya goza de Dios, mi tío, mi abuelo ya no pudo llegar al turno. Ya estaban. No, fue imposible meterlo al turno porque
se presentaron una serie de vicisitudes. Hubiéramos sido todas las generaciones completas, levantando a Jesús de los Milagros del frente de la catedral con la granadera, después el pescador de hombres, y después el silencio, la marcha de Mariano de Jesús Díaz, y dejamos en la esquina de la 8ª calle y 6ª avenida la empresa eléctrica. Un turno realmente agotador en escuadra, y lo sigo catalogando como quizá mi mejor turno con Jesús de los Milagros, junto con la levantada que se me concedió en 1987. En 1998 yo tuve el honor de hacer una crónica rezagada de lo que pasó en el Calvario en 1989 y escribir 2 textos de consagraciones, que al final mi resumen es que la tarde de Viernes Santo, además de luctuosa, será regia. ¿Por qué? Porque se consagraron a las soledades de Santo Domingo y de la Recolección. La de Santo Domingo, el 22 de febrero de 1998, el día mariano más feliz de mi vida, así también lo he definido. De allí nació el poema que gusta tanto, Consagrada bajo palio, que creo que con el rostro de mi amado, dedicado a Jesús de Candelaria, el silencio de Jesús de los Milagros y forman una triada de los poemas consentidos, escritos a imágenes de pasión en su mayoría, pero también hay escritos a otras imágenes. Y voy a hacer un regreso en el tiempo, porque en 1995 fue la consagración de la Virgen del Rosario, reina, patrona y alcaldesa perpetua. Título que se le dio en 1992, el de alcaldesa. Entonces, pues tuve la oportunidad de cubrir la crónica de la consagración de Nuestra Señora de la Soledad de Santo Domingo, por quien hay una vehemente pasión. De allí, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer de ese año 1998, pues se me concedió el privilegio de estar muy cerca de la Virgen de la Soledad de la Recolección, la cual fue consagrada y coronada en una ceremonia dentro del templo, dentro de la parroquia del Dulce Nombre de Jesús, Templo de la Recolección. De allí, en 2014, la consagración demasiado mustia para mi gusto, no muy publicitada, muy a puerta cerrada, que casi no hubo cobertura, de la Dolorosa de San José, que es otra de las imágenes marianas que me arrebata el corazón, me vuelca el corazón cuando la veo, especialmente el Domingo de Ramos, pasando el Portal del Comercio, que para rememorar el primer aniversario del fallecimiento de mi madre,
hice un poema llamado En el portal de la soledad, evocando el paso de la dolorosa de San José y yo de la mano de mi madre, adelante de ella y en pos de Jesús de los Milagros, cuando se encendían las luces del lámpara. Eso increíble. De allí, Jesús de la Indulgencia en 2015, fui cronista invitado. Siempre agradezco esa deferencia. En el 2017, el centenario de la consagración de Jesús de Candelaria, la consagración de Jesús y de la Virgen de la parroquia, que también tuve el privilegio de estar muy cerca, el tricentenario de la consagración de Jesús de la Merced, la que yo personalmente catalogo como la procesión del siglo, o lo que va en el siglo XXI. Y en el 2022, el tricentenario de haber sido declarado Jesús de la Merced patrono contra pestes y calamidades. Así es que si eso no nos hace una generación privilegiada, yo preguntaría, ¿qué podría hacernos? Bendito sea Dios, nuestros ojos han tenido este espacio de tiempo que ninguna otra generación va a gozar, y vendrán otras celebraciones, otras efemérides de 25, 50 años, posiblemente algunos las vean, otros no, pero otro centenario u otros centenarios difícilmente. Así es que gócense este domingo, gocémonos este domingo. Yo ya dentro de un rato me termino de tomar mi café y me voy a hacer mi cola a Beatas de Belén. Se les quiere mucho. Gracias.